En Radio Sur de Los Ángeles, como buen día martes, nos acompaña el doctor Don Luis Correa Devia y hoy viene acompañado, así que preséntelo usted por favor aquí a nuestro amigo. ¿Cómo está, doctor Correa? Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, tenemos el privilegio de contar con un gran amigo mío que además de ser médico, es Ujú. odontólogo, es forense, Ah, es el mire. médico jefe del Servicio Médico Legal de BioBio y obviamente cuenta con una larga experiencia en todo lo que es la tanatología y uno de los puntos que Ujú. nosotros vamos a tocar hoy día es un tema que fuera de micrófono conversábamos de que es incluso evitado por los mismos miembros de los equipos de salud, ¿ya? Que es el tema del suicidio. El Sí, suicidio en sí. Chile. ¿Ya? Hay, Hay, hay pa- como temas que no se quieren tocar, dice usted. claro, hay temas que gente que incluso debiera saberlo, debiera tocarlo, Ujú. ya me encuentro con una reticencia muy importante. Hablamos con muchos psicólogos que nos acompañarán hoy día, incluso con un psiquiatra, pero todo el Ya. mundo planteó distintos reparos Ajá. o no Justo estar hoy día no preparado. podían. Claro, justo hoy día. Alguna causa habrá. Entonces, es interesante como fenómeno qué es lo que ocurre en la mente de las personas, Ujú. incluso dentro de los mismos miembros de salud, Las causas del porqué. el porqué. Entonces, Sí. queremos que nuestro Incluso, gran amigo, el doctor Jaime Gómez de la Fuente, conversemos un poquito sobre el tema del suicidio. ¿Cuáles, con respecto a las principales causas de muerte en Chile, el suicidio, qué lugar ocupa en forma teórica? Porque hay una serie, yo me acuerdo que cuando yo estudié salud pública, un profesor mío, Ernesto Medina Lois, plantea ujú, que hay un subregistro de suicidios porque hay conductas suicidas que llevan a la muerte que no son calificadas como suicidio. claro, claro. ¿Ya? Entonces hay un tema que es muy interesante, hay un subregistro, pero queremos que nos cuente, doctor, el punto de vista del suicidio, ¿cuáles son las cifras en Chile? Bueno, buenos días a todos los auditores. Mi nombre es Jaime Gómez, ya creo que me presentaron. Y contestando a la pregunta de mi amigo Correa y colega, le puedo decir de que el suicidio ocupa uno de los puntos más altos de causa de muerte, Mm, porque en Chile tenemos una tasa de 17,3% por cada 100.000 habitantes de muerte en hombres y un 3,3 por 100.000 habitantes mujeres, lo que hace un 70% de este grupo de hombres en el año 2017. Partiendo de esta base, podemos colegir de que el suicidio es una de las causas principales que existen de muerte, al menos en Chile. Y esto comparado con otras realidades internacionales, ujú. nosotros lideramos las tasas de suicidio en el mundo, lo que ha ido aumentando especialmente con los años. Y eso ha sido interesante porque uno puede hacer, estudiando las causas de los suicidios, por género en este caso, por edad, podemos hablar de que el suicidio, ahora vamos entrando en otro tema, que es el suicidio por edad, ya lo hablamos por género, es superior en el hombre lejos a la mujer, y por edad lejos es el adulto mayor. Pero el adulto mayor ha ido siendo reemplazado por los jóvenes de ambos sexos en los tiempos Ujú. actuales, los últimos Mm. años. También es importante considerar la clase socioeconómica. El suicidio es alto en las clases socioeconómicas más disminuidas, especialmente en el hombre, porque queda solo el hombre en la vida. Y después me voy a referir a las causas de por qué el hombre queda solo. Otra de las causas también de suicidio son las drogas, que influye principalmente en la gente joven. Otra causa importante son las enfermedades.
Y las enfermedades, ¿cuáles? Aquellas crónicas, porque la causa internacionalmente más alta de muerte por enfermedades, digamos, de tipo cardiovascular, pero eso es en tasas generales. Pero refiriéndonos exclusivamente al suicidio, hay enfermedades que requieren mucho tratamiento, mucho manejo, y la gente de edad y de pocos recursos no tienen acceso siempre a todo esto. Y sobre todo influye el abandono social y familiar. Y después vamos ya a ir entrando a picar, digamos, más fino. Eh, Incluso se habla de que hay épocas del año en que hay más suicidios. Y se ha descubierto que en la primavera, cuando ya termina el invierno, por el efecto circadiano que se llama, que el efecto circadiano se refiere a horas de luz, de claridad, aún empieza a aparecer la claridad después del largo invierno, en que las noches son tan largas. Esa luz primaveral estimula algunos elementos cerebrales, serotonina, en fin, la histamina y todos los neurotransmisores cerebrales, de alguna manera que hace que se produzca una alteración en la sensibilidad a las cosas. Perdón, también creo que hay algunas fechas que son significativas en el año, sea año Navidad, Año Nuevo, algunas fechas significativas para la sociedad que hacen que la gente caiga en un cuadro. Ahora, del punto de vista psiquiátrico, del punto de vista emocional, la depresión es como yo creo que un punto cardinal, pero la depresión está asociada a una serie de otros elementos. Ya, como tú bien dices, enfermedades crónicas, pacientes que llevan muchos años sufriendo o que se considera una carga para la familia. Eso en el adulto mayor. En los jóvenes el abuso de las drogas es importante, es un tema que llega a ser preponderante en los distintos grupos, como los extremos. ¿Y por qué crees que es más frecuente en el hombre que en la mujer? ¿Qué puedes deducir tú? Mira, hay, digamos, porque en realidad este tema es delicado de tratar porque está muy ligado a las políticas públicas. A ver, Entonces, por eso nadie quiere hablar del tema. sí, es un Yo tema por la edad difícil. que tengo, porque soy de la tercera edad, yo no tengo miedo a nada ya. Si me quieren matar, excelente, porque así no me Ya, tengo que suicidar. ya. Claro, visto así, Entonces sí. puedo hablar libremente. Las políticas públicas se han olvidado de algo muy importante, Ujú. porque siempre los candidatos andan con el voto a dos manos, por no decir con Sí, el pum a claro, dos manos. claro. Y los candidatos lo único que andan buscando es voto. Votos, Y sí, siempre exactamente. buscan quién es el más susceptible y más sensible a sus Ujú. palabras. Claro, el más permeable. Entonces, al Mira, ser más permeable, porque ¿qué pasa con los años? Si nosotros nos remontamos a años antiguos, las mujeres siempre estaban un poquito oprimidas, un poquito o bastante, digamos, porque soy un gran lector, me sé casi todas las épocas, me encanta la Edad Media. Y me he dado cuenta de que en realidad las mujeres necesitaban una manito de gato, por lo menos darles derecho a ujú, voto. Y ujú, cuando partió el derecho a voto, todos los políticos se desesperaron, dijeron, aquí tenemos un nicho para vivir ya. sin trabajar. Hasta el día de hoy. Claro, Para vivir a costa y se nuestra, sí. apoderaron de las mujeres. Y de los Y impuestos. eso llevó a una situación que, ¿por qué aumenta tanto el suicidio en los hombres? Yo puedo partir diciendo que el envejecimiento poblacional es una de las causas también, porque, pero volviendo a lo de las políticas públicas mal diseñadas, ¿qué es lo que se produjo con esto? Que hubieron varios cambios a las políticas de familia y se crearon los tribunales familiares y los juzgados de familia.
y estos haciendo un feedback nocivo en realidad para la familia. Porque los hombres fueron siempre los malos de la película para la ley. Culpables por defecto. Claro, Exactamente. Sí. Y los Sí. juzgados de familia, el brazo armado del feminismo. De tal manera No, de que al hombre no tiene ni siquiera derecho a opinar en un juzgado de familia. ni pío. Tiene que hacerlo solamente a través de su abogado. No puede haber una digamos, defensa, no es escuchado. ¿Y qué pasa? Que el feminazismo usan a estos hijos de esta familia como Ujú. rehenes para sacarle dinero al hombre. Y de esta forma los hijos quedan al mando de la mujer, Por defecto. por defecto, Sí. quien lo desprestigia la imagen del Mm. paterna frente Sí. a los hijos para poder mantener el control sobre el dinero que está obteniendo de este hombre. Lo que eso lleva a una consecuencia. Y las consecuencias son hijos desequilibrados mental y socialmente. ¿Y a qué lleva esto? Drogadicción por un lado, desapego hacia el padre, La falla de la imagen paterna. termina lo que es el concepto de familia que debería ser Ujú. el núcleo de no el núcleo, la célula de la sociedad es la familia. Y la drogadicción, ahí es donde empieza. Antiguamente se suicidaban los adultos, especialmente los hombres adultos, más que las mujeres adultas. Ahora se están suicidando los niños. ¿Por qué? Porque vienen de hogares desestructurados. Y al ser desestructurados los hogares, son presa fácil de la droga que anda en los colegios. La falta de autoridad general que hay sobre los niños, siquiera del colegio. Ya le quitaron la autoridad paterna, le quitaron la autoridad en el colegio al profesor. Solamente están en manos de las personas que los quieren dañar, prácticamente, y esos son los que les venden droga, que es la solución inmediata. Y estos jóvenes, por supuesto que están con mentes que no están totalmente formadas, caen en errores, se meten en problemas, piden más droga porque las drogas son adictivas y tienen que andar consiguiendo dinero para obtenerla, etcétera, etcétera, y se desarma su mente y llegan a la conclusión Ujú. del suicidio. Esta sería una de las cosas. Y algo más que quiero decir con respecto a los hombres, que, y a las mujeres también, porque esto va para todo. Hay dentro de las famosas políticas públicas mal diseñadas, están que las compañías de seguro, cuando un hombre se jubila, se supone que ya es viejo, por eso está jubilado, ya pasó ya es un adulto mayor, no puede pedir un préstamo porque nadie se lo da, porque es un riesgo. Pero resulta que las compañías de seguro creen que el hombre, para pedir seguro, le suben la edad, porque las estadísticas actuales, para tener, o sea, la esperanza, se llama esperanza de vida, lo que se calcula que Ujú. un hombre puede vivir, o una mujer. La esperanza de vida para el hombre es de 79 años en este momento. Y la esperanza de vida para una mujer es de 84 años de edad, con un promedio general de ambos sexos, un 82% en Chile de la esperanza de vida. Ujú. Pero sin embargo, si uno se va a una compañía de seguro y tienes 70 años de edad, no te dan un préstamo, a pesar de que tienes 9 años según esperanza de vida hacia adelante. Eso ya es por una cosa. Sin embargo, eh,
Si tú quieres, por ejemplo, vivir en tu casa, no puedes vivir en tu casa porque las contribuciones de bienes raíces llegan a tal nivel que tienes que vender la casa para poder pagarlas. Lo que es ilógico porque una persona de 70 y tantos años de edad que no le dan préstamos, que no ya prácticamente ya no existe porque el No genera Estado, recursos. claro, el envejecimiento, o sea, las políticas públicas van todas orientadas a que no existen las personas adultas. Tiene que pagar altas contribuciones de bienes raíces. Tiene una pensión pésima que apenas le alcanza para vivir modestamente, si es que le alcanza. Y más encima queda solo porque la familia se le murió, se le enfermó o ya no vive con su mujer y los hijos hicieron sus vidas aparte, si es que los tienen, está con una sociedad y un abandono social porque están cobrando por algo que no debería, que ya pagó, que es su casa, y más encima le pagan una pensión de después de haber trabajado toda una vida que no le alcanza para pagar el impuesto que le pide el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Llega a un acuerdo y dice ya, estoy viejo, me mato. Y ahí tenemos suicidio. Entonces andan todos preguntando, oye, pero ¿por qué se suicidó si era tan simpático? ¿Por qué? Porque lo Mm. obligaron a suicidarse. El Estado se ha transformado, está haciendo eutanasia ya. El Estado ya está haciendo eutanasia en este país. Porque los viejos tienen que llegar a suicidarse. Porque el Estado no se preocupa de ellos. Por eso algunos candidatos están planteando la exhibición de las contribuciones en la primera vivienda, lo cual es bastante lógico lo que se está planteando. ¿Ya? Sin embargo, para los estados socialistas o de izquierda, marxistas en general, como la candidata que tenemos del gobierno, lo que plantea es cada vez más, ¿ya?, sacar recursos de la clase media, la clase trabajadora, ¿ya?, para establecer políticas de salud y políticas de sociedad. Ahora, lo otro que te quería preguntar, hay distintas lacras que contaminan nuestra sociedad, ya mencionaste la drogadicción, pero hay un tema que es el alcoholismo. El alcoholismo es muchas veces es soterrado, es un alcoholismo que no es evidente, hay gente que consume alcohol Ujú. todos los días sin ser un estado de ebriedad evidente, ¿ya? Eh, ¿Qué grado crees tú que influye patologías como el alcoholismo para el tema del suicidio? ¿Cómo incide eso? Tenemos el caso de un colega que yo conocí, que justamente era un profesional de una especialidad exitosa, le iba muy bien, pero lamentablemente por el mismo problema del alcoholismo fue deteriorándose y terminó suicidándose. Eso fue hace un par de años. Sí, mira, yo no había hablado del alcoholismo separado de las drogas, porque el alcohol es una droga. Exacto, Uno sí. no debería tomar alcohol, ni tampoco debería tomar, ingerir cocaína, ni marihuana, ni ninguna de esas cosas, a menos que sean medicinales. Pero ¿qué pasa? Que es una cosa histórica, el alcohol, siendo una droga, Está lo legalizado. consumimos con, digamos, en forma, es parte de la alimentación, sobre todo en países productores de la vid, que son partió Francia, que tiene el mayor índice El alcoholismo de del mundo. alcoholismo en el mundo, seguido después de otros países, entre los cuales estamos nosotros, porque somos grandes productores de buenos mostos. A mí me encanta el vino porque es menos dañino que los destilados. Pero que el problema está en las cantidades. Distinto es tomar una copa de vino al almuerzo y otra en la cena que tomarse una majuana de vino al día. Ahí ya llegamos a los excesos. Todos los excesos son malos. Ahora, ¿qué pasa siguiendo con tu pregunta? El alcohol, por supuesto que si es en exceso, produce daño, o si es permanente en el tiempo. ¿Y qué pasa? Que una persona sola se acompaña si fuma, casi todos los solitarios son fumadores y bebedores, porque es una compañía. Eso también influye, pero más que nada
es algo que, si no es en exceso, prolonga la vida. Por lo menos el buen vino. Claro. Porque yo veo, en tanatología al menos, me he percatado después de 7.000 autopsias que he realizado en estos 30 y tantos años, que las personas bebedoras de vino tinto, de calidad, ojalá, Sauvignon, Cabernet, Ya. que son los de cajita, que Ah. son baratos, Ya. pero son vinos que no están muy maltratados por digamos, para sacar otros sabores de ellos, y son vinos normales y del año, varietales, estamos hablando de tinto, tomados en forma moderada, producen un efecto de antioxidante potente, muy potente, en los vasos sanguíneos, lo que los mantiene blandos, elásticos, no se acumulan placas ateromatosas en su endotelio. Ahora, tú planteas los países que producen vides, sin embargo, países que no tienen vides, que son, por ejemplo, los países nórdicos, si hablamos ya más extremo de Rusia, Ucrania, tengo yo amigos que son ucranianos y otros rusos, ¿ya? Allá destilan alcohol de lo que sea, de la papa, de la betarraga, de cualquier cosa puede destilarse. Pero vino no van a hacer porque les falta No. sol. Claro, Pero exactamente. vodka tienen. Vodka tienen. Claro. Entonces los niveles de alcoholismo que hay en estos países, en la Unión Soviética, es enorme. La cantidad de suicidios es menor que en Chile, eso me llama la atención. Sí. Pero, es una situación de que yo asociaría mucho el alcoholismo con la desesperanza y la desesperanza con el suicidio. Claro. ¿Ya? Hay Ahora, ciertamente hay otras sociedades, por ejemplo, como Corea del Sur. Corea del Sur es una sociedad, desde el punto de vista económico, tremendamente desarrollada, desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, la tasa de suicidio, especialmente en jóvenes, es muy alta. ¿Y por qué es tan alta? Por la gran cantidad de exigencias que esa sociedad establece para ser exitoso. O sea, tiene una serie de reglas. Hace poco el presidente de Corea del Sur planteó como cambio de las reglas del juego, la jornada laboral ahora iba a ser de 80 horas. Ah, ya. ¿Ya? Para que no tenga malos pensamientos. Claro. No alcanza a pensar mal. Entonces, Trabaje harto. Claro, entonces, Sí, puede ser. es que esa sociedad, no se dan cuenta que esa sociedad está matando a su gente. Lo que decía anteriormente, porque ya el Estado y las leyes se están transformando, están haciendo eutanasia ya. Claro. Porque ahora la nueva ley, que a los 75 años hay que dejar la pega, ¿sí o no? Claro. Pero va a Entonces, una ese notaría, viejo. una notaría, usted va a una notaría con esa edad, tiene que ir con un certificado de que está acuerdo todavía. Exacto. Por Más encima supuesto. lo maltratan en los Pero trámites. sin embargo, la esperanza de vida y los seguros te los toman. O sea, está todo al revés. Ese es un mundo al revés. Es Y después anti- preguntan por qué se suicidó. Es ridículo. Es un ataque en Claro. realidad. ¿Ah? Claro, yo recuerdo mi madre, jubiló de enfermera, trabajó hasta los 75 años de edad. Hasta los 75. Sí. ¿Ya? Y tuvo la mala idea de sacar una renta vitalicia en una compañía de seguros del grupo Penta. Ya. ¿Ya? Ah, los que tenían un departamento de humectación de políticos. Claro, exactamente. Además de eso que nos mandaron a clase de ética, pero es otro Sí. tema. Ah, pero aprendieron ahí. Ahí aprendieron mucha ética. El tema está que cuando yo vi los papeles, mi madre murió a los 79. ¿Ya? Mi mamá se fumaba 2 cajetillas diarias, o sea, no tenía pulmones cuando falleció. Uy. Entonces, pero le calcularon todo lo que había acumulado en sus 60 años de trabajo, ¿ya? Porque empezó a trabajar como a los 16 años de edad mi madre, ¿ya? Que iba a vivir teóricamente hasta los 112 años. Y distribuyeron la cantidad de recursos que ella tenía en esas cuotas. Y una cosa que la gente es bueno que sepa, cuando les calculan renta vitalicia, no es hereditario. Es decir, si la persona muere, la empresa de seguros se queda con el total de los recursos que tiene la persona. Como se decía antes, topón para adentro. Exactamente. Entonces eso también yo lo averigüé por la muerte Mire, de mi madre. no sabía yo. Yo dije tantos años que trabajó mi madre. La renta ¿ya? vitalicia no se heredaba. No es heredable. ¿ya? Mire. Entonces, Falta información, como dice el doctor Gómez,
Ya Sí. se maltrata al adulto mayor, se maltrata, esta sociedad Mm. está Sí, llevando digamos, a un deterioro de la calidad de vida de las personas. O sea, tú te encuentras con que tienes propiedades, esas propiedades te suben las contribuciones, claro, no te dan créditos, no te permiten trabajar, a los 75 te impiden trabajar, a menos que claro. sea un profesional independiente, que ya es problema tuyo. Pero Sí. resulta que te van cerrando y cerrando y cerrando las puertas y vas cayendo en una desesperanza que realmente es como comprensible, como dice el doctor Gómez, es Ujú. comprensible que la persona no vea esperanza, se encuentra al final de un túnel que no tiene luz de salida. Y quiero agregar algo más, porque resulta que estamos hablando de, ¿no es cierto?, de las políticas públicas. ¿Y qué hay de las políticas municipales? Eh, el diseño urbano está hecho, no sé para quién estará hecho, ya no, para los ciclistas tal vez tampoco, porque ahí estamos llenos de ciclovías y todos los días tengo prácticamente en la sala de autopsia un ciclista atropellado, porque las ciclovías están ocupadas por el comercio ambulante, se estaciona el que quiere y el que quiere pasa por arriba de un ciclista. ¿Mm? Claro. Para que decir, bueno, vamos a seguir con eso. El centro de la ciudad se ha transformado en lo más decadente que existe. Primero crearon el sistema de los parquímetros. ¿Y dónde hay parquímetros? En las vías donde deberían circular los vehículos para no evitar tacos. Y todos preguntan después, ¿y por qué hay tanto taco? Pero si está todo estacionado los vehículos, si las vías del centro no son para estacionarse. ¿Dónde se van a estacionar? No sé, pero hay que buscarle ya en tantos años la solución. No estar, digamos, ganando plata con los parquímetros y liquidándole la vida a los ciudadanos. Las vías son para circular. 1000 cupos ¿Mm? durante 45 años. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, Buen la negocio. gente que vive en el centro o que vivía, porque ya prácticamente ya no queda nadie viviendo en el centro, o porque los mataron los delincuentes, o porque los mataron los impuestos, o porque se suicidaron por una cosa o la otra, o tuvieron que arrancar de ahí. Claro, ¿Mm? exacto. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo construyen en el centro. Imagínate que construyeron un mall y transformaron la zona de aquí de pleno centro, la zona cero, en una cuestión que no se puede andar y que es un foco de delincuencia. No puede actuar nadie ahí, ya nadie puede andar por el centro, tampoco puede transitar, nadie puede bajarse de su vehículo porque está todo ocupado. Las veredas tampoco pueden transitar los peatones porque las veredas están ocupadas como estacionamiento y además están ocupadas por vendedores ambulantes y entre ellos circulan los lanzas, los rateros, los asaltantes a mano armada y todo lo que ya ustedes conocen. Entonces todo eso imagínense que se afecta a una persona joven. ¿Cómo lo afectará a un anciano o a una persona de la tercera edad que no se puede defender, que tiene ya osteoporosis y un tropezón en la esquina, en la vereda, en que donde se estacionan los autos está llena de baches también la vereda, eh, se quiebra, se fractura, entonces ya no hay ningún lugar en que pueda asistir una persona de tercera edad. Todos están contra ellos, en el fondo es eso. Y son los que se están suicidando. ¿Y para qué me preguntan entonces por qué se suicidan los viejos? Ahí están las razones. Po. Búsquenle por ahí, señores políticos. Empiecen a Eh, legislar para los adultos mayores. Acuérdense que ya después, ya en algunos ya los más inteligentes a lo mejor sacaron la cuenta. Tenemos millones de adultos mayores, son como 3 creo en Chile. Sí, 3,5 millones, y cada vez más. según el último Ese es un censo. datito. Ajá. Preocúpense, señores alcaldes, señores adultos, Y son o los que sea, más, señores y políticos. son los que más votan. Claro. Y son precisamente, como dice aquí mi amigo Correa, son los que más votan porque son gente disciplinada, porque el Con adulto cultura mayor cívica. se crió todavía cuando los profesores eran normalistas, Claro. cuando los profesores
escribían la historia real, no que la que están escribiendo ahora, que creo que el que la escribe es el señor Baradí. Entonces, claro, pues, nosotros sabemos por la historia. Exacto. Y en parte los que somos más viejos lo hemos vivido. Hemos vivido y hemos Claro. visto todo esto que ocurre. Ahora, dentro de esta desesperanza que uno puede lamentablemente ver, ya una de las cosas que tú dices, por ejemplo, yo tengo mi consulta acá en el centro, yo salgo tipo 7 de la tarde y Uy. tú encuentras que frente al casino hay autos estacionados al lado y sobre la vereda. Claro. ¿Ya? Y eso ocurre en distintas zonas acá de Los Ángeles y yo veo que los carabineros brillan por su ausencia. Entonces, tú dices, chuta, ¿qué pasa? Es decir, una vez a mí me pasaron un parte por ir a 125 kilómetros por hora en la carretera, si se acepta más o menos un 10%, pero no importa, ya me pasaron el parte y tuve que ir a pagarlo. Pero el tema no es ese. O sea, algún asunto mínimo en la carretera, ¿ya? Claro. Ya adelantando otro vehículo, ese es otro argumento. Pero igual el juez me escuchó, pero fue más no tan severo. Pero hay una cosa, ¿qué pasa con toda esta gente que pasa con luz roja? Si tú llegas acá en el centro, ¿ya? A la esquina de Colo Colo con Mendoza, los vehículos pasan con luz roja, pero a alta velocidad y nadie controla. Se estacionan en cualquier parte, nadie controla. Se estacionan en doble fila, nadie controla. ¿Dónde están los carabineros? Ahora, tú dices, no, es que están preocupados de otros temas o los mandan a O los ¿verdad? inspectores municipales. O los inspectores municipales que tienen toda la autoridad para hacerlo. Están, pero Brillan por su ausencia. es que hasta las 5 de la tarde nomás. Ah, por eso es que a las 7 es un desastre. Por eso, pero hasta las 5 de la tarde. No, después ya hay chip libre. Sí, bueno, Sí, porque trabajan hasta las 5 Bueno, nomás. volviendo al tema del suicidio, aquí hay grupos de riesgo en general que son la juventud. Los viejos son los mayores. Claro, La juventud está empezando ahora, claro, porque pero están influenciados precisamente por los juzgados de familia. sí, Son hijos del juzgado de familia y de las drogas como consecuencia. claro. Además que los jóvenes, diríamos que quizás no conscientemente, pero tienen actitudes que yo diría prácticamente que son suicidas. O sea, en el fondo, circular a alta velocidad, consumir drogas o alcohol, ya quizás no con la intención de suicidarse, pero terminan muriendo. Pero también el acceso a justamente las drogas ha aumentado. aumentado. Vamos a decir mejorado, pero en el fondo ha aumentado. Pero sí hay tiendas que se dedican a vender todo lo necesario para cultivar droga. Es que alguna vez se dijo que no, que la puerta, o sea, la droga iba a estar en la puerta de cada colegio. No, sí, son los mismos alumnos los que la venden dentro del curso. Sí, sí, claro, sí. Ya no está uno piensa que hay un tipo con cara de malo ahí en la puerta del colegio. Y son los mismos alumnos que están vendiendo En muchas partes sí a sus ocurre eso. compañeros de curso. Y estamos hablando no solamente de la parte municipal, en los colegios privados también se están vendiendo drogas. De eso estoy hablando. Exacto, colegios Mm. privados. Sí. ¿Ya? De hecho, hay... Pero la droga es una cuestión que está en todo el mundo, no está solamente Sí. en Chile. Y no es precisamente porque la droga es muy difícil extraer en otro tema, porque para poder combatir la droga es muy difícil. Hay países que no lo han podido lograr y son países que tienen los medios. Pero yo pienso que sí, pues se puede atenuar el tema. Pero nosotros en Chile se está legislando, se está trabajando y estamos inmersos en una cuestión muy peligrosa. Que como las políticas, vuelvo a insistir, las políticas públicas, el que ofrece más tonteras es el que saca más votos Es el que gana la elección. y gana la elección. El que miente Después más bonito. tiene que entrar a cumplir lo que ofreció. Po. No importa si me quedamos con Y entonces, ¿qué pasa? Que ya está destruida toda la clase social en este país. Hay abandono de todo. Hay una disgregación absoluta de la moral y de todos los procesos que pueden controlar una sociedad. Porque se perdió el verdadero valor que es de la autoridad. Siempre tiene que haber una autoridad, una persona que sabe más, que tiene más conocimiento para poder enseñarle a los demás. Y tiene que haber una autoridad moral y una autoridad familiar. Que todo eso se perdió. Tiene que haber una autoridad, perdón, doctor, tiene que haber una autoridad respetable. Claro. Absolutamente respetable.
Que no tenga peso por sí misma, que sea respetable. que sea irreprochable, Claro, que no que es muy esté- difícil encontrar. Y ahí está el problema también, que también se le ha perdido el respeto a la autoridad religiosa por, Ujú. por causas precisamente de su propio desmadre, eh, a la autoridad política por su mal comportamiento, Y a los eh, jueces, a los jueces también por su lo mal último que comportamiento. salió que cientos de funcionarios del Poder Judicial, incluyendo 84 jueces, ya hicieron uso ilegítimo de licencias médicas para dejar al extranjero. ¿De qué estamos hablando? O sea, Sí, ¿hay alguna me da, área de la sociedad que no esté ya desprestigiada? ahí vamos. Yo no sé si es que antes no se cometían estas cosas o es que simplemente antes no se sabía. Yo creo que no se Mira, sabía. No sé. yo pienso que esto se ha ido exacerbando también porque se ha ido... Bueno, todo ha existido siempre. Ujú, Eso hay que partir de esa base. Pero cuando llegamos a niveles escatológicos como lo que tenemos, es porque hay algo que se escapó. ujú, Yo recuerdo que hasta hace años atrás, en el colegio médico, yo hacía unas charlas ujú. a los colegas más jóvenes. Y en Ya. eso estaba incluido el uso de la licencia médica. Que la licencia médica, yo les recalcaba esa parte, es un elemento más del tratamiento. El descanso, el reposo, Claro, claro. porque tienen que cuidar la licencia médica, no andar regalando licencias. Ahora, nunca pensaba en ese tiempo que podían venderla, ahora terminaron vendiéndola. Eso no puede ser, porque resulta que echan a perder uno de los elementos más importantes del tratamiento, porque el tratamiento está incluido, te incluye muchas cosas. Está la parte farmacológica, quirúrgica, kinésica, y también está el reposo, porque el reposo incluye no solamente el reposo de estar botado, sino que además la persona que tenga la libertad como para asistir a sus sesiones de tratamiento kinésico u otros, o hacerse un examen. Eso es lógico, eso debe seguir existiendo. Pero ¿qué pasa? Que estos personajes que aparecieron ahora último terminaron vendiendo las licencias y ya en forma, ya ni siquiera viendo al paciente por teléfono. Entonces ya no, eso ya es algo que yo todavía no he estudiado bien el tema, pero lo encuentro asqueroso. Ocupando con lo que pasó en Temuco, que se auto entregaron licencias a todos los médicos de Ah, un entre ellos. CEFAM, Sí, entre sí. Y ellos, estaban todos con licencia. y todos los 7 médicos Siete se eran, dieron sí. licencia entre ellos para Entre ausentarse. Y esto fue porque la municipalidad le retiró un bono. Ah, Y resulta que, para que tú calcules, era una huelga bajo licencia. claro, Mira. ahora tú dices no es que ganan muy poco. ¿Sabes tú que el Ya. sueldo salió a la luz? Oye, sí. Que el sueldo de uno de los médicos era sobre 10 millones de pesos mensuales, Pero si viejo. doctor, si a veces gana más que el alcalde del Claro, lugar, pues. sobre 10 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde quedó la moral y la ética de estos profesionales? Y que dejaron a toda una comuna sin ninguna atención médica. Y les Pero- importó un comino. ¿El colegio médico ha Ujú. dicho algo? Pero Oh, aún, sí, lo vamos a estudiar. pero aún tenemos patria y ciudadanos. El colegio médico no tiene mucha tuición en esto porque resulta que no todos están colegiados. Es que independientemente de eso, perfectamente el colegio médico pudo haber dado una opinión desde el punto de vista ético y moral. Pero tampoco lo hicieron. Y resulta que hasta el vicepresidente del colegio médico salió al extranjero con una licencia médica y por lo tanto renunció. Y el mismo colegio médico ya no ha hecho ninguna sanción concreta con respecto a los 250 ginecólogos que estando con licencia médica atendieron partos en forma privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Diríamos, los límites, ¿ya? Y las reglas y las normas de la sociedad han ido cada vez más deteriorándose. La sociedad ya no tiene las normas claras. Y eso repercute en todo nivel, y ese es el problema. Imagínate que nosotros partimos hablando del suicidio y hemos recorrido varios ¿Mm? temas, ¿ah? Es Sí. interesante. Oiga, Pero vino. han sido temas, perdón, Sí. que han sido la causa fundamental del aumento de los suicidios. Pero por favor, los que están escuchando, tengan cuidado los hombres, porque los hombres son los que nos estamos suicidando. ¿Y por qué? Porque nos están aplicando eutanasia con las nuevas, con todas las leyes que han hecho contra los hombres.
Iba a decirle yo que apareció Santa Dorothy, sí. Y ahí, por eso decía que aún tenemos parches ciudadanos, porque la que destapó toda esta olla es la señora Dorothy, Claro. la Contralor General, que dijo, oiga, momentito, esta cosita se hace así, y váyame descontando a la gente, qué sé yo, vaya procediendo. Apareció la señora Dorothy a hacer la pega. ¿Y qué pasó con todos los otros contralores que habían previamente? Buena pregunta, ¿qué hacían los contralores ¿Por qué esto no es anteriores? de ahora? No, pues ya hace mucho tiempo. Y viene una señora que se resistían a nombrarla, al final la nombraron, y ella empieza a poner orden en el país. O sea, la institucionalidad estaba, pero no se aplicaba. Tú sabes que en las primarias hubo un voto a nombre que son Dorothy Pérez. Muy bien. Sí. A propósito de lo que decía el doctor Gómez, el hombre, al parecer, está bastante damnificado en nuestra sociedad actual chilena, porque el hombre puede ser el marido separado, que lleva todas las de perder siempre. Totalmente. También puede ser el contribuyente, que es delincuente hasta que demuestre lo contrario. Y también puede ser el empleador, Así que es. también tiene siempre la culpa. Y a veces son la misma persona. Claro. Dígame que no es para suicidarse. Ujú. O sea, se le viene todo el mundo encima. Sí. Y a propósito, abusando un poco de tu experiencia y conocimiento, ¿qué piensas tú de la ley de eutanasia que está promoviendo el gobierno? Mira, si la está promoviendo el gobierno, yo creo que habría que estudiarla muy bien, para empezar. Porque la eutanasia ya existe en algunas partes, en algunos países. Y hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Porque eutanasia no es otra cosa que un asesinato. ¿Mm? Exacto. Hay que irse a la realidad. Hay gente que está, digamos, diagnosticada de enfermedades irrecuperables y que te provocan mucho dolor y que tienen a la familia destruida económicamente, porque, en fin, y que si esa persona está consciente y él solicitó la eutanasia, a lo mejor. Yo no me he dedicado a pensar mucho en eso, porque estoy preocupado de la eutanasia que nos están haciendo a nosotros, a los mayores de edad, que terminamos suicidándonos los viejos porque nos está Agobiados. agobiados Mm. con la falta de cuidado que tenemos los viejos en esta sociedad podrida. Entonces, si ahora voy a opinar de la eutanasia, yo mejor me defiendo porque yo no quiero que me maten. ¿Te fijas? Ni creo que la gente ande por ahí pidiendo que los O maten. sea, a lo mejor Salvo casos muy excepcionales. Entonces es un tema yo pienso que es estudiable, ¿ah? Es estudiable, pero tienen que ser casos muy, muy, muy especiales. caso a caso. Lo En que- este lo- momento no estoy en condiciones de opinar exactamente sobre el tema porque Sí. no he pensado bien en ello. Tengo Sí. que estudiar. Yo- Yo no opino sin tener una base Sí. detrás. Mira, yo lo he estudiado, he hecho varias jornadas y conferencias al respecto, lo he analizado, los tipos de eutanasia que existen, pero lo que a mí me preocupa es que tenemos unos legisladores ignorantes, Sí. ¿ya? Y me acuerdo yo que cuando yo estaba haciendo mi beca de especialidad en cirugía, decían los profesores, el peor cirujano es el ignorante patudo. Es decir, que hace procedimientos sin tener la preparación necesaria. La ignorancia es atrevida. Y eso es ya potencialmente mortal para el Por paciente. supuesto. O sea, si tú te pones a hacer cosas en las cuales no estás preparado, en el fondo eres un asesino. Entonces, si los legisladores, con el nivel cultural, de conceptos, de criterio y de moral que tienen, ya se ponen a legislar sobre un tema tan delicado como es provocar la muerte de un paciente terminal, ¿ya? Definir cómo se provoca la muerte, definir qué es el paciente terminal, definir cómo se hace y definir también los conceptos éticos y morales del problema. Esta gente, este parlamento, no está preparado para hacer algo de ese nivel. No, pues, No tienen la capacidad ni la autoridad moral tampoco para hacerlo. ni mucho menor tampoco. Resulta que uno de los que planteaba esto en su momento ¿Mm? era Manuel Monsalve. ¿Te acuerdas de él? Mire, sí, sí. Porque era médico, era Claro. diputado, era de la zona y también plantea este tema. Mire, Y resulta si conocemos cuáles han sido los valores morales que ha tenido este hombre, no tenía, le está faltaban, en parece. condiciones de dar una opinión objetiva. No es que es médico. No, el ser médico no te da una bolita mágica.
¿ya? No, es Tiene- cierto. El hecho de tener un título como de médico no significa que esa persona es una maravilla. Exacto. No es una garantía, No digamos. es No, garantía no es de una nada. garantía. De nada. Pero en ninguna parte. Pero doctor, el hecho de que del avance de la creación y el mejoramiento de los cuidados paliativos pueden hacer que la gente ya no quiera morirse. Claro, que ese es el tema, lo que yo siempre he planteado en estas jornadas que he hecho ya por lo menos unas 3, ya cuando estaba en el hospital, lo hacíamos Ujú. con el colegio médico, ya cuando se podía contar con el colegio médico, pero el cuento es este. Yo he llegado siempre a una conclusión. Yo formé la unidad de cuidados paliativos acá en Biobío y la Ujú. formamos hace el año 92. Fue la segunda unidad de cuidados paliativos de Chile, ¿ya? Mira. Acá en Biobío, en los hospitales de Los Ángeles. ¿Y qué pasaba antes? Los pacientes se morían gritando dolor en los pasillos. Ah, Eso es lo que o sea, ocurría. a lo mejor de ahí viene esa atrasada idea Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si uno de entrega, mátelo para que no sufra, digamos. claro, si uno entrega una calidad De atención. de atención, Sí, de sí. cuidados paliativos, para Ujú. aliviar el sufrimiento, tal como dice el doctor Gómez, el sufrimiento del paciente, si uno lo alivia y Ujú. ayuda a la familia y sostiene a la familia, contiene a la familia, Ujú. no se va a estar pensando en una eutanasia, sino en entregarle un buen morir al paciente, que es Exacto. muy distinto el buen Claro. morir Claro. que la eutanasia, que es asesinar a otro ser humano para que no sufra. Como tenemos, acordémonos una canción que se llama El Corralero, no sé si te acuerdas de Claro, está de muy Remesones, bueno, ¿ya? ¿Ya? Que en El Corralero dicen, ya, Déjenlo tranquilo. en el déjelo potrero. tranquilo en el potrero, Claro. ¿ya? ¿Ya? Porque el patrón lo mandó a matar y Claro. el que toda la vida estuvo con el caballo, ¿ya? Ujú. Con su corralero, que lo amaba, lo va a cuidar hasta que muera de viejo. ¿Cómo pretenden que Déjenlo yo? nomás pastar. Claro. Claro, Déjelo tranquilo. en el fondo eso te establece cuál es la diferencia. El Ujú. patrón dice, mátenlo. ¿Para qué? Para que no sufra. Y el otro dice, no, lo voy a cuidar hasta que ya no esté más con nosotros. Esa es la Ujú. diferencia. Una es con amor y otra cosa es que quizás le está comiendo el pasto que podían comer otros animales. Pero Claro. fíjate que eso en la canción yo encuentro que está también un poquito equivocada. Porque ahí le echan la culpa al patrón. Claro, una vez más. Depende de quién será el patrón. Vamos porque fomentando el curiosamente resentimiento. los patrones son los que cuidan sus corraleros, que no los cuidan como hueso santo. Claro. Porque el corralero, si fue un buen caballo, es como el ejemplo, es el símbolo de su criadero. Sí, Por viejo es que sea, es que el doctor se es muere corralero. de viejo. Ah, ahí está, pues ve, la cosa No no es, sé quién sería la ese cosa no es patrón, tan así. pero Bueno, hay que preguntarle a Pedro ahí Mesones, hay Vamos a una falla. preguntar que ya no pasó está ahí. con nosotros. Claro. Pero es que es una canción hermosa. Oiga, perdón, junto con los cuidados paliativos también hay un tema de los cuidadores, Exacto. de los que cuidan, de los que trasnochan, de los que están por años cuidando a la persona hasta que se va. Sí. Lo cual también en muchos casos lleva al agotamiento, lleva a que esa persona se deprima también esa persona. Existe, ese es un concepto desde el punto de vista y psiquiátrico que se llama burnout. El burnout, sí, El eso burnout. se Que quema. se define como un apagamiento, como la persona se consume por dentro y eso ocurre. Y ahí tenemos a otra persona que puede querer suicidarse a menos que reciba tratamiento. Claro, y que hay que apoyar a los cuidadores. También. Hay que cuidar a los cuidadores como Ujú. hay que saber evaluar y juzgar a los jueces. Ve, Ese es otro. interesante. Muy buen tema el de hoy. Se nos alcanzó el tiempo, desgraciadamente. Y tengo la sensación de que nos Pero- quedó mucho pendiente. Por supuesto, así que a ver doctor, si en el futuro podemos ojalá nos pueda conversar esto y acompañar de otros nuevo. temas. Muy agradecido, Jaime. No, agradecido a usted Gracias, hasta la próxima. que me dieron la oportunidad de descansar. Exacto. Muchas gracias por venir. Mm. El Oye, doctor ¿qué te iba a Jaime decir? Gómez de la Fuente. Esto sale, esto ya